Hola Carolina. Bueno, Carolina, ya hay 35 personas, así que empezá la clase. Este, Perfecto. y bueno, es la primera clase de sanidad, así que si quieres dar alguna explicación de cómo lo vas a manejar, aprovechá estos par de minutos iniciales. Bueno, gracias. Yo me silencio y estoy haciendo entrar todavía a los rezagados. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Barraco. Soy veterinaria, amante de los caballos también, como creo que eso lo tenemos en común todos. Conmigo van a ver el módulo de sanidad. La idea es, en el transcurso de esta clase, y bueno, vamos a ir viendo cómo nos vamos manejando, no tengo problema de que me vayan haciendo alguna pregunta que surja a medida que avanzamos la clase. Si por ahí surgen demasiadas preguntas, por ahí sí les diga, bueno, seguimos al final de la clase para que vayan formulando las preguntas, pero no tengo en principio inconveniente para que frente a alguna duda me consulten. Así que bueno, esperemos que tengamos una cursada amena, unidos por el cariño y las ganas de aprender de los caballos. La idea un poco en el curso, en este módulo de sanidad, obviamente, un poco como les decía en la introducción que estaba en el aula, es tratar de indagar un poco en aquellas enfermedades que son más comunes en los caballos y que más afectan en la producción. Obviamente, ver todas las enfermedades es un capítulo gigantesco y es muy difícil que podamos verlas, pero obviamente tratar de ver aquellas enfermedades que son de mayor relevancia. Pero para poder entender cuáles son las enfermedades que van a afectar a los caballos, es sumamente importante que conozcamos cómo es un caballo sano, cómo es un caballo bien conformado, y que obviamente eso va a tener que ver mucho con la actividad que nosotros realicemos con los caballos, para qué lo estemos usando, con la categoría, con la edad. No es lo mismo un potrillo que una yegua preñada, que un padrillo, el uso que nosotros le demos a los caballos. Bueno, es un poco lo que en esta primer clase, casi diríamos introductoria, vamos a empezar a ver. Cómo está conformado un caballo, por qué es importante estar atento a eso y cómo tiene que ver eso con la salud del caballo. Así que bueno, como les digo, cualquier duda me van avisando. Un poco con lo que les decía recién, por qué es importante un caballo bien conformado, obviamente porque va a tener que ver con la función que tiene que cumplir. No es lo mismo si yo un caballo lo voy a usar para el salto, para el polo, para el tiro, para un caballo de fin de semana. Son condiciones absolutamente distintas, actividades absolutamente distintas, y va a influir directamente en la conformación del caballo, y obviamente en las razas que tenemos. Un poco orientado a eso es porque hay distintos estándares y biotipos de acuerdo a la actividad que nosotros hagamos con los caballos. Un caballo bien conformado también va a tener menos chances de sufrir enfermedades, por ejemplo, o problemas derivados de su uso. Vamos a ver en la clase que viene la importancia en que tienen, por ejemplo, los aplomos. Si los aplomos, va a haber defectos y problemas de aplomo, es decir, en la constitución, en la conformación a nivel de los miembros, que va a afectar en mayor o menor medida la actividad que ese caballo haga. Obviamente, y casi una redundancia, si un caballo está bien conformado y en su actividad no lo afecta, no hay enfermedades derivadas de su uso, va a tener una mejor calidad de vida y obviamente vamos a tener un caballo sano. Vamos a dividir al caballo para su estudio en la conformación en tres grandes regiones o zonas mecánicas: la cabeza y el cuello, el cuerpo o tronco, que cuando hablamos, no sé si se está viendo la flecha, el puntero que yo trato de marcar, porque lo voy a usar varias veces, como mover las manos no tiene mucho sentido, voy a moverla, lo voy a marear con la flecha. Lo que es el cuerpo o tronco, que va a incluir también la primera porción de los miembros. Tenemos todo lo que es la región de la espalda u hombro del caballo, y lo que es la región de la grupa y muslo, que forma también parte de los miembros anteriores y posteriores respectivamente, y las extremidades. En las extremidades, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el tema de los aplomos, es un punto muy importante a tener en cuenta tanto en la conformación de un caballo correcto
como en las patologías que pueden derivar de los aplomos. No, me fui para atrás, así no. En esta diapositiva un poco lo que quiero que veamos, tienen los nombres característicos de diferentes regiones del cuerpo. Obviamente, en cada región del país, e incluso en distintos países, ciertas zonas se definen de distintas maneras, pero hay algunas definiciones que son importantes que conozcamos y que pongamos en común. Por ejemplo, la región del encuentro. Es un término que lo van a escuchar comúnmente, que los que tienen mucho contacto con los caballos por ahí lo conocen, lo han escuchado. La región del encuentro es la zona del hombro. Coincide con la articulación escápulo-humeral. Es un punto óseo de referencia muy claro en los caballos. Nosotros lo podemos palpar, y va a ser importante, por ejemplo, al evaluar aplomos. También es importante para tomar medidas en los caballos. Por ejemplo, el largo del caballo, que vamos a ver más adelante. Otro punto importante a tener en cuenta es la cruz. La cruz va a ser asiento, está formada por lo que se conocen como las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, que son las prolongaciones de las vértebras en esa región, y es el punto más alto de la cruz donde nosotros vamos a poder medir la alzada o altura de los caballos. Otro lugar importante también, acá figura como articulación del corvejón o corvejón. Acá en Argentina se conoce como garrón, en otros países es la región del tarso. Y otro detalle que me gustaría que viéramos, bueno, es la rodilla. A ver si... acá estamos. La rodilla en los caballos es lo que vendría a ser en nosotros nuestra muñeca. Es la región del carpo. Y ahí en adelante, de la rodilla hacia distal, lo que tenemos es el dedo, digamos, la caña. A ver si se ve. La rodilla es la región del carpo, que vendría a ser nuestra muñeca. La caña, o metacarpo o metatarso, según si estemos en miembro anterior o posterior. El nudo, o menudillo, como figura en esta diapositiva. La cuartilla y la corona. Lo que es nuestra rodilla, estoy hablando del ser humano, en el caballo es lo que se conoce como la región de la babilla. Esta zona es la articulación fémoro-tibio-rotuliana, que sería nuestra rodilla. Ese es otro punto que me parece importante que definamos. Acá vemos el esqueleto del caballo, obviamente, como para que tengamos en cuenta la gran cantidad de huesos que lo conforman. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que el caballo es básicamente un animal, sobre todo en la actualidad, preparado para actuar como un atleta, es un deportista. Y de ahí van a derivar muchas de las condiciones en la conformación que le vamos a pedir y muchas de las patologías que derivadas de esa acción, de esa actividad como atleta, el caballo va a tener. Acá obviamente también estamos viendo un poco los huesos que forman parte del caballo, y acá señalo, está bien marcado, dos puntos importantes. Uno es el encuentro, que como ven que se los marcaba antes, es la articulación escápulo-humeral, un punto importante de referencia al momento de medir aplomos, y la otra flecha lo que nos está marcando es lo que se conoce como punta de nalga o tuberosidad isquiática. También es un punto óseo que es fácilmente palpable en los caballos, cualquiera sea el nivel de gordura, cualquiera sea el tamaño del caballo, es decir, lo voy a poder identificar en un pony, en un percherón, en un cuarto de milla o en un caballo mestizo. Por eso son puntos importantes a conocer, a tener como referencia, por ejemplo, para evaluar aplomos. A partir de ahí se miden las líneas de aplomo que vamos a ver la clase que viene. Y a este nivel, en relación a la cuarta, quinta vértebra torácica, es normalmente el punto más alto de la cruz, y es de donde nosotros tomamos la alzada, la altura de los caballos. Ahora vamos a ir parte por parte cada una de estas zonas que fuimos viendo, que habíamos dicho que teníamos zonas mecánicas, que eran la cabeza y cuello, el tronco o cuerpo y las extremidades. La cabeza del caballo representa el 7% del peso corporal.
es distintivo de las razas. No es casualidad que nosotros sabemos que a una persona le gustan los caballos de polo, o le gustan los caballos criollos, o le gustan los caballos árabes, por la calco que tiene la camioneta. Bueno, claramente, al ser una estructura muy característica de la especie, muy característica de la raza, es el hecho de que tiene poco tejido muscular, se nota mucho lo que es las estructuras óseas, varía poco de animal en animal dentro de la misma especie, y por eso es muy característico de cada raza, nos permite identificarlo. Va a contener el cerebro y todos los sentidos. Todos los 5 sentidos que tienen el caballo van a estar contenidos en la cabeza. En el resto del organismo vamos a tener otros sentidos, como por ejemplo el táctil, también lo vamos a tener a nivel del cuerpo. Pero todos los sentidos están contenidos en la cabeza. Y es también asiento de va a ser muy característico o muy definitorio de los caracteres sexuales secundarios. ¿Saben qué son los caracteres sexuales secundarios? No sé si por ahí lo vieron en alguna clase anterior con algún otro profesor. Bueno, los caracteres sexuales primarios... Sí, a ver. sí, lo que uno fenotípicamente puede distinguir como macho y hembra. En el caso del caballo, la cabeza de una yegua, la cabeza de un macho, el cuello de un padrillo, el cuello de una hembra. Perfecto. Más o menos, tengo entendido eso. Muy bien, exactamente. Si hablamos de caracteres sexuales primarios, secundarios es porque hay unos primarios. Los primarios tienen que ver con los genitales. Es que el macho tiene pene y testículos, y la hembra va a tener glándula mamaria y la región de vulva y vagina como para identificarlo. Los caracteres sexuales secundarios, como bien me dijo, no llegué a ver quién era el que me había contestado, pero agradezco la respuesta, están directamente influenciados por las hormonas, tanto estrógenos en la hembra como testosterona en los machos, y van a dar esas características que nos permiten a nosotros identificar si es un macho o es una hembra, sin tener que ir a ver los genitales. Están en el fenotipo, es decir, en esas características, como bien dijo el compañero, en esas características propias de la conformación que hacen a que nos demos cuenta. ¿Qué serían, por ejemplo? La mayoría están a nivel de la cabeza. Un padrillo va a tener orejas más cortas, la piel más gruesa, hay unos músculos que se encuentran en la quijada, que se conocen como maceteros, que en los machos van a estar mucho más desarrollados, en los padrillos. El cuello obviamente va a ser mucho más cargado, y todo lo que es la región de la espalda, el tren anterior, es mucho más musculoso. La mirada de los padrillos es mucho más, podríamos decir, dura, agresiva, que la de una hembra. Las hembras tienen la piel más fina, las orejas largas, es todo más delicado, y su mayor desarrollo está en cuanto al largo e inclinación de la región de la grupa, más preparada para lo que sería gestación y el parto. Y el último punto, Bourgelat es un zootecnista francés, que lo que hizo, no es algo que vayamos a ver específicamente, es a partir de medir el largo de la cabeza, tomar como si fuera la medida de proporción del resto del caballo. A partir del largo de la cabeza la fue extrapolando a diferentes regiones y fue definiendo que un caballo bien conformado tenía que tener el largo del cuerpo era determinada cantidad de veces la cabeza, el largo de los miembros, y así fue definiendo las características de un caballo bien conformado. Es decir, la cabeza como relación de las proporciones del caballo es una estructura importante. Dentro de la cabeza vamos a ver, como un punto sumamente importante, el perfil frontonasal, que va a ir variando de caballo, va a ser muy característico en distintas especies. En líneas generales tenemos 3 tipos fundamentales de perfil frontonasal: cóncavo, recto y convexo. El primer caso es un perfil cóncavo. En general, la primera porción, que es la que estaría hasta la línea de los ojos, en la mayoría de las especies es recto, y luego viene el nivel de curvatura que define si es cóncavo, recto o convexo. El caballo de la izquierda, el caballo 1, número 1, digamos, tiene un perfil cóncavo. ¿Qué raza les hace acordar, digamos? Si tuviéramos que definirlo. Un árabe. Árabe. Exactamente. Es el tipo de cabeza característica de los caballos de raza árabe y sus cruzas. En el caso del perfil recto,
es muy característico de la raza criolla, es muy común a muchas razas. Criolla, cuarto de milla, sangre pura de carrera, en el polo. Y el perfil convexo es característico en razas pesadas, de tiro pesado, en razas también se ve en la pura raza española, en los lusitanos, ahora vamos a ver imágenes. Lo que a mí me gusta aclarar acá también, que es algo que se suele, creo que había en el grupo una genetista, si no leí mal, no sé si está presente, pero por ahí coincida con lo que quiero explicar, y hasta incluso me ayude, es muchas veces uno, tanto en lo que tiene que ver con la cabeza, como con otras situaciones que podamos considerar defectos, es decir, si yo estoy criando un caballo árabe, y tengo una cabeza como la número 3, un perfil convexo, para esa raza es un defecto de conformación. ¿Se entiende? O sea, de acuerdo a qué tipo de caballo estoy buscando morfológicamente, cada uno de estos tipos de perfiles puede o no representar un defecto, pero no está indicando un problema sanitario. Ninguno de estos caballos con estos tipos de perfiles va a tener un problema grave derivado de esa conformación en su sanidad. No va a ser más o menos sano por ese perfil frontonasal, pero sí puede ser un defecto de acuerdo al tipo de caballo que yo esté criando. Y lo que quería decir, muchas veces los que podemos caer en el error es en creer que si yo tengo yeguas con un perfil convexo y quiero mejorar esa cabeza y llevarlas a un perfil recto, supongamos, podemos cometer el error de pensar que lo mejor que puedo hacer es comprarme un padrillo o usar un padrillo con un perfil cóncavo. No sé si se entiende, como pensando que los genes son capaces de mezclarse y diluirse de modo tal que entre los dos extremos me dan un punto medio. Y normalmente eso no pasa ni con los perfiles frontonasales ni con los aplomos. Es decir, si yo quiero solucionar o corregir un defecto, lo que tengo que ir a buscar es lo que yo quiero lograr. Es decir, si yo tengo cabezas de tipo convexo y estoy buscando cabezas rectas, tengo que usar padrillos o yeguas de perfil recto. Y acá tenemos ejemplos. En estos dos casos, estamos hablando de una yegua con un potrillo árabe, es bien claro. Obviamente hay distintos grados de convexidad. Hay caballos, los potrillos en general, de cualquier raza, tienden a tener el perfil más convexo que lo van a tener como adultos. Pero dentro de la misma raza hay distintos grados de convexidad. Y del lado derecho tenemos también un animal de raza árabe, que considerando lo que yo les decía como caracteres sexuales secundarios, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es un macho o una hembra? Hembra. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? La de la izquierda. La de la Y izquierda es hembra porque tiene cría al pie. Y la de cría la al derecha, pie. Ah, perdón, pensé que estabas hablando de la izquierda. No, la derecha es una hembra también para mí. exacto, es una Sí, hembra también. Tiene una mirada suave, tiene orejas suave. largas. El músculo macetero, que es este músculo que está acá, en los padrillos está mucho más desarrollado. El cuello, si bien en los caballos árabes el cuello suele ser mucho más liviano, suave y delicado, en los machos, comparado con las yeguas, sigue siendo un cuello mucho más fuerte. Así que bien, muy bien. Acá tenemos perfiles rectos, común en el cuarto de milla, en el criollo, el caballo de la izquierda es un criollo, el de la derecha bien podría ser un cuarto de milla, es bastante parecido. Y acá tenemos ejemplos de perfiles convexos. Sobre gustos, cada uno, hay perfiles que pueden resultar más lindos y otros, pero bueno, están asociados a razas, ¿no? Podemos seguir viendo, obviamente, en la cara anterior, siguiendo con lo que es la cabeza del caballo, tenemos la frente, las orejas, la cara y los hollares. Acá me detendría en el tema de las orejas, tiene mucha movilidad, y en los caballos son un signo muy claro del estado de ánimo del caballo. Acá tenemos una imagen, es el mismo petizo, el mismo pony. En la imagen de la derecha está atento a algo que pasa por delante o al que le está sacando la foto. Y en la foto de la izquierda, el mismo pony, se le acabaron la paciencia y algo del entorno le está molestando. Por eso toma esa actitud, entonces es bien evidente
que algo no estaría funcionando bien. Está advirtiendo que en cualquier momento va a tener una reacción que puede ser de defensa o de ataque de acuerdo a qué es la situación que le esté pasando. Pero acá en realidad tendría que haber agregado esa foto que no la puse. Uno va aprendiendo a medida que transcurren las clases, obviamente. Las orejas también, en la actitud que va a tener el caballo. Si un caballo está enfermo, está dolorido, sobre todo si es un proceso insidioso, crónico, también van a tener una actitud que vamos a poder detectar, tanto en la mirada del caballo, esos caballos que tienen los ojos parcialmente cerrados o los párpados entornados, las orejas caídas hacia los costados, incluso muchas veces las cabezas gachas. Si han tenido algún caballo con un dolor crónico, van a entender de la situación que les estoy describiendo. También, aunque el dolor esté asentando incluso, por ejemplo, a nivel digestivo, o en un miembro, o en cualquier otra parte del organismo, el caballo, a través de las orejas, que son un medio muy claro que tiene para manifestar cómo se siente, también el dolor, el sentirse mal, lo va a poder manifestar a través de las orejas. Y en cuanto a los hollares, lo que me gustaría aclarar respecto a lo que es la sanidad, es que en líneas generales, salvo ahora, por ejemplo, en invierno, que como nos pasa a nosotros, podemos encontrar en los hollares algún tipo de descarga acuosa que tiene que ver con nuestra respiración y el aire que condensa, la nuestra no, la de los caballos en este caso. Normalmente no debería haber secreciones en los caballos, en los hollares. Cuando hay secreciones, salvo en verano un caballo en plena actividad que está todo sudado, bueno, pero si hay secreciones hay que prestar atención y tratar de ver qué tipo de secreción. ¿Es una secreción acuosa? Bueno, no es grave. ¿Es una secreción mucosa? ¿De qué tipo? ¿Tipo clara de huevo? ¿Tipo un material purulento de color amarillento, verdoso? Bueno, podemos pensar en algo bacteriano, vamos a ver, puede ser algo viral. Podemos encontrar también en algunos caballos la presencia de sangre. Eso también es una alarma. Puede haber un asiento de lesión en distintos niveles del sistema respiratorio. Es decir, debemos prestar atención también, sobre todo si encontramos secreciones en los hollares de los caballos. Y ver también, otro dato importante, sobre todo si por ahí vamos a llamar al veterinario y le vamos a contar lo que nos está pasando, es si esas secreciones las encontramos en los dos hollares, es decir, en forma bilateral o solamente en uno. Sobre todo, por ejemplo, cuando encontramos sangrado, porque ayuda a orientarnos a qué es lo que está pasando. Claro, disculpa, Guillermina, te hago una consultita. Sí. Con lo que dijiste respecto a la secreción en los hollares, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que te indica que tenga secreción? ¿En uno o en ambos? Porque me ha pasado con un caballo, lo ha medicado, pero lo he notado ponele en un intervalo de 5 meses, tuvo secreción color blanca, no color amarillento, de una de las fosas, digamos, no de ambas. Sí, y te lo medicaron por qué circunstancia, digamos. ¿Cuál fue el diagnóstico que te dijeron? No, es que no, yo no, digamos, no me lo dijeron a mí directamente, como está en un hípico, y digamos, en este momento lo están usando para escuelita, no lo estamos usando nosotros, bueno, lo medicaron, le dieron antibióticos, no me dieron específicamente y yo no tuve contacto directo con el veterinario. Mira, en un primer punto, si obviamente frente a una secreción lo que estás pensando es en un proceso infeccioso que pueda ser, no sé, supongamos, bueno, si te lo están medicando con antibióticos no están pensando en algo viral, están pensando en algo bacteriano, bueno, el hecho de que descargue más por un hollar podría tener que ver por una cuestión de que está drenando más por ese hollar. Normalmente, cuando hay un proceso infeccioso o una lesión a nivel de cavidad nasal, por ejemplo, hay caballos que pueden tener pólipos o pueden tener algún tipo de reacción infecciosa a nivel de uno de los hollares, va a estar drenando por ese hollar afectado. Sobre todo es más evidente cuando lo que tenemos como descarga es sangre. Sangre a modo de gotitas. No es lo mismo que el caballo sangrador que tenemos en los caballos de carrera. Esa sangre es bilateral y viene ya de las vías aéreas del pulmón, básicamente. Sí. Bárbaro, gracias. Para estar atento para las próximas. Exactamente, sí. Gracias. En los laterales, las quijadas, que es donde está el músculo macetero, que yo les contaba con las diferencias que tienen
entre machos y hembras. Las mejillas, muchas veces podemos notar deformaciones a estos niveles cuando lo que tenemos son problemas en los dientes, en los caballos, eso lo vamos a ver más adelante. Los labios, la boca también. Vamos a ver que hay diferencias de conformación entre las razas, hay bocas más profundas, bocas menos profundas. En general las razas como árabes o sus cruzas suelen tener bocas más largas y son en general caballos que se les llama de mejor boca para el manejo, para la conducción por parte de nosotros, digamos, como rienda. El último punto, lo que les marco son las glándulas parótidas, bolsas guturales y ganglios Ahí hay una S que no va. Retrofaringios no son, la tengo que borrar. Es retrofaringios. La S está de más. Mirá que lo revisé, ¿eh? Pero bueno, las glándulas parótidas son glándulas salivales. Los ganglios retrofaringios son órganos del sistema linfático. El sistema linfático básicamente es nuestro sistema de alarma frente a la entrada de una infección. Los ganglios retrofaringios se van a inflamar cuando el caballo lo que tiene normalmente es una infección que entró en general por las vías respiratorias. La primera línea de alarma, que se van a inflamar, incluso se pueden llegar a obsedar, eso lo vamos a ver en enfermedades que vayamos viendo más adelante, son los ganglios que se ubican. Estos retrofaringios y submandibulares que los vamos a ver también más adelante. Y lo que me queda en el medio, las bolsas guturales, son unas estructuras que presentan los caballos. Voy a ir entonces a la siguiente diapo. Las bolsas guturales son una dilatación de las trompas de Eustaquio, que son las estructuras del oído medio del caballo. Lo presentan solamente los caballos, no lo van a tener las vacas, no lo van a tener los perros, no lo tenemos nosotros. Sí tenemos trompa de Eustaquio, que es una conexión del oído medio con la faringe, pero en el caso del caballo, esa conexión presenta una dilatación, que es esta estructura amarilla que vemos acá, que se ve pintada como amarillo, es como un saco, una dilatación de ese tubo que se llena de aire y que, a ver, sería la estructura rosa que vemos acá. Esto que están acá como redondelitos son los ganglios. Los retrofaringios son estos tres que están acá, y el submandibular es este que está acá. Está entre las dos ramas de la mandíbula. Estos van a ser importantes en una enfermedad que vamos a ver de tipo bacteriana en próximas clases, que se conoce como adenitis. Es importante que hoy vean por dónde están. Y lo que está en rosa, que son esas bolsas guturales, hay mucha discusión en cuanto a qué función tienen. Se cree fundamentalmente, entre todas las diferentes teorías, que estas grandes dilataciones, que son como sacos, la función principal que tienen es la de regular la temperatura. Fíjense que hay un vaso, este vaso sanguíneo, esta arteria que está acá es la arteria carótida, que entre gran cantidad de estructuras que va a irrigar, va a llevar a irrigación al cerebro. Esos sacos lo que hacen es regular la temperatura que llega al cerebro del caballo, es decir, bajar un poco la temperatura, sobre todo en caballos, por ejemplo, sería importante en caballos que están ejercitándose. Estas estructuras normalmente, los que han tenido caballos, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez un caballo con problemas en las bolsas guturales. Lo más probable es que nunca nos enteremos ni que pasa nada en las bolsas guturales, es muy raro. Lo que pasa es que como están ubicadas en un lugar con un montón de estructuras que sí pueden tener problemas, a veces pueden tener infecciones, pueden tener dilataciones que se conocen como timpanismo, que va a ser importante hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, vamos a ver, cuando tengamos un caballo con adenitis, que es esa infección que yo les decía que afectaba a los ganglios retrofaringios y submandibulares, hay que tener cuidado que en realidad no sea un problema de las bolsas guturales, que es importante que sepamos que están a este nivel. En la cara posterior de la cabeza vamos a tener la barbada, el mentón, las ramas de la mandíbula. Acá entre las ramas de la mandíbula pueden estar estos ganglios submandibulares que yo les comentaba recién, y la zona de la garganta. El cuello del caballo. ¿Qué tenemos que prestar atención? La línea superior, la línea inferior, los laterales. Tenemos distintos tipos de cuellos. Obviamente va a haber diferentes conformaciones de acuerdo a la raza, pero en líneas generales también
va a ser importante cómo está conformado el cuello para la funcionalidad que va a tener el caballo. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Cómo es un cuello normal? Un cuello normal va a tener la línea inferior es recta, o relativamente recta, y la línea superior del cuello tiende a ser ligeramente convexa. Las proporciones, un cuello bien conformado, la distancia entre el punto más alto del cuello, que sería a nivel de las orejas, y la cruz, debe ser 2 veces el largo que la distancia que hay en la línea inferior, entre la garganta y la entrada del pecho. Y ahí, ahora vamos a pasar a distintos tipos de cuello. El cuello arqueado, donde es mucho más marcada la convexidad, es común en razas pesadas, es común también en los padrillos, es un cuello mucho más cargado, mucho más convexo. Fíjense, la imagen, la foto de la derecha, estamos hablando de un caballo en general que puede ser perfectamente un percherón o un tiro argentino, es un caballo de raza pesada. Y en los padrillos, sobre todo de más edad, donde el efecto de la testosterona es mucho mayor, y en determinadas razas más todavía, ese cuello arqueado y pesado que se le suele llamar es mucho más evidente. El cuello de cisne es un cuello que tiene, se dice una forma de S, pensemos en cómo es el cuello del cisne. Tiene una concavidad, una leve concavidad en su origen, luego convexo, y lo mismo a nivel de la garganta. Y fíjense cómo después cóncavo y convexo, hace como una S. Es muy común de ver en la raza árabe. En los árabes en general, no sé si alguno tiene árabes o tuvo contacto con caballos árabes, hay 2 grandes líneas. Tenemos los caballos de morfología o de halter, que son entrenados y preparados para la exposición morfológica, donde se trata de destacar mucho esta forma del cuello más tipo cisne. Los caballos son preparados, se les coloca lo que se llaman cogoteras, están a box todo el tiempo con unas cogoteras de neopren, que lo que hace es lograr que el cuello sea lo más magro posible, es decir, sea solo músculo, y con esa forma bien arqueada, además de que obviamente la conformación de los caballos tiende a eso. Y la otra línea, que es la deportiva, la que se usa fundamentalmente, por ejemplo, para el endurance y otras pruebas deportivas que hace la raza árabe, que en general ya no se ve este cuello, al no estar preparado todo el tiempo para tener esa forma tan marcada, ni estar parándose del modo característico de la raza árabe, esta forma tan de cisne no se evidencia tanto. Pero hay caballos de otras razas que pueden tener esta conformación. Y esta conformación para caballos que nosotros montamos no es tan deseable porque es un cuello que se flexiona muy fácilmente, pero no de un modo que nos resulte útil para tener al caballo, para reunirlo correctamente y posicionar ese cuello de un modo que nos resulte útil para, sobre todo para lo que es la reunión y el manejo del caballo. Este cuello, es un cuello invertido, es claramente lo opuesto al cuello normal. Es la línea inferior la que está convexa y la línea superior tiende a estar recta. Obviamente este cuello, cuando nosotros tratamos de lograr que el caballo flexione, cuando hablo de flexionar el caballo, sabemos que el caballo tenemos que tratar de hacer, disculpen el modo rudimentario en que trato de explicar, ¿no? Pero que el cuello se incurve, se convexe hacia arriba. Tratar de lograr que se convexe, que se incurve, que se reúna correctamente un caballo con un cuello invertido, es muy difícil. Es mucho más complicado que un caballo con un cuello normal. Este caballo, por ejemplo, fíjense cómo tiende a ser convexo y recto arriba. Convexo abajo y recto arriba. Y tiene una cabeza en proporción, pareciera como, está bien que la foto por ahí está tomada media como desde atrás, ¿no? Pero parecía como que en proporción la cabeza es un poco como demasiado grande. Y el último tipo de cuello, ese que se llama de ciervo, los ingleses también le llaman de oveja, donde directamente tenemos convexa la línea inferior y cóncava la línea superior. Para el manejo, acá tenemos los ejemplos. Este es el que veíamos recién, el de ciervo o de oveja, que se llama.
el cuello arqueado, el de cisne, cómo los distintos tipos de cuello afectan en mayor o menor medida cuando nosotros queremos, es decir, acá sí tenemos un impacto, en un principio en el manejo del caballo, y si un caballo, este caballo, supongamos, imagínense nosotros montando este caballo, no solo va a haber problemas de conducción, sino que a la larga, la musculatura de este caballo, no solo del cuello, sino también del dorso lomo, también se va a ver comprometida. Si vamos a empezar Caballo invertido. Exactamente, pero aparte, en esa posición, manejando el caballo, vamos a empezar a tener problemas de sanidad, es decir, el caballo va a estar contracturado, dolorido, y a la larga probablemente ya con problemas óseos. Y ahí empezamos con, no solo con los defectos en el manejo que vamos a tener, con caballos que tenemos que infiltrar, masajes y todo un montón de procesos que tienen que ver con la kinesiología y fisioterapia de los caballos, que es otra rama muy interesante. Pasamos ahora al cuerpo. ¿Qué vamos a ver del cuerpo? Tenemos una línea superior, con la cruz, dorso, lomo del caballo y la región de la grupa. La línea inferior, la cinchera, obviamente se relaciona con la región donde nosotros colocamos la cincha. En este lugar hay que tener cuidado, si bien nunca pasa demasiado, pero si no tenemos un apero adecuadamente para ese caballo o adecuadamente en condiciones, suelen producirse lesiones y que, si bien pueden no ser de gravedad, son de difícil cicatrización. La región de la babilla, los laterales, y bueno, y podemos ver también el cuerpo de frente, es decir, de su cara anterior o craneal, o desde caudal de su cara posterior, podríamos decir. En el cuerpo vamos a poder ver distintos defectos que puede llegar a ver, ¿no? La cruz es el lugar de asiento, es un lugar que nos va a servir como fijación o de asiento de la montura. Por lo tanto, una cruz que sea demasiado achatada o casi inexistente no es deseable. ¿Por qué? Porque vamos a tener la montura como flotando. Pero una cruz demasiado destacada, esa cruz donde la musculatura de la espalda está atrofiada o está ausente, bueno, ausente no porque no la tenga, sino porque está con poco desarrollo muscular, tampoco es deseable porque va a estar predispuesta a lesiones, que si la de la cinchera es difícil de curar, la de la cruz es 10 veces más, sobre todo en caballos que están en uso. El único real modo de curar una lesión en la cruz es no usando ese caballo, o no colocando la montura donde tiene la lesión. Por lo tanto es un punto importante. Además, como dijimos antes, es el lugar por donde nosotros medimos la alzada en el caballo. En los bovinos, por ejemplo, la alzada se mide a este nivel, a nivel de lo que sería la región lumbosacra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los toros nos molesta la jiba. Bueno, en los caballos la alzada se mide a nivel de la cruz. La región del dorsolomo, en líneas generales, ¿qué es lo que pasa? No tiene que ser demasiado larga. Obviamente va a depender directamente del uso del caballo. Los caballos de tiro, los caballos pesados tienden a ser más cortos, los caballos más deportivos, más atletas, de velocidad, tienden a ser más largos. Ha pasado, yo por ejemplo que tengo bastante contacto con el caballo criollo era un caballo que inicialmente, un caballo de trabajo, un caballo que se usaba antiguamente en el ejército, por ejemplo, que se usó en los distintos combates que hicieron en nuestra patria, era un caballo corto, más corto de lo que es actualmente. Hoy es un caballo con una mayor versatilidad y que se usa para distintas actividades. Entonces se buscó alargar. Lo que pasa es que a veces, buscando alargar el caballo, se ha alargado demasiado, o hay que tener cuidado con que en esa búsqueda de alargar el caballo no alarguemos demasiado esta región del lomo, porque empezamos a tener problemas se nos va a dificultar mucho reunir ese caballo. Es un caballo que el equilibrio se va a ver afectado, y obviamente, como también veíamos antes, empiezan los problemas de musculatura, contracturas y lesiones de diferente tipo. Perdón, Caro, ¿qué significa reunir el caballo? Reunir el caballo es cuando trabajás en equitación, cuando uno trabaja montando el caballo, sobre todo
para poder trabajarlo en actividades de rienda correctamente, sea, cuando me refiero de rienda estoy hablando desde saltar, adiestramiento, cualquier actividad de montar el caballo con un manejo de doma más correcto. Lo que se trata de hacer es tratar de, se concentra el caballo, lo que tratamos de hacer es lograr que el caballo se reúna, adopte una estructura como si fuera convexa, ¿no? Que redondee un poco más el lomo y que no lo arquee. Exactamente, es el caballo. Nosotros, a través de la mano, lo que vamos haciendo es hacer que toda la musculatura, desde la región posterior hacia la boca, que es donde nosotros estamos trabajando, se arquee, se contraiga, se convexe, y de esa manera lo que nosotros hacemos es que el caballo se reúna como un resorte. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de llevar toda la potencia del caballo hacia los miembros posteriores. Y es a partir de ahí donde el caballo termina actuando como un resorte. Tenemos toda la fuerza concentrada atrás, y desde esa posición donde el caballo lo vamos a poder manejar con mucha más prestancia y mucho mejor. Es decir, un caballo reunido es mucho más correcto, vamos a poder tener un mejor control de ese caballo. Tiene que ver también la posición de la cabeza, que esté un poco más basculada hacia adentro. Exactamente, exactamente, sin ser excesivo. Es decir, No. Son esos caballos que ven que en general la cabeza está más bien recta, el cuello Claro. no excesivamente flexionado, pero sí con una cierta flexión. Este caballo, por ejemplo, en esta posición está preparado correctamente para exposición. Si ese caballo estuviera con un jinete arriba, reunido, el dorso lomo que vemos acá, en lugar de estar cóncavo, tiene que estar ligeramente convexo. Y la cabeza está despapada. Exactamente, exactamente. A ver. Exactamente, sí, la cabeza tendría que estar prácticamente perpendicular al piso. Y el cuello mucho más redondeado. Lo que nosotros estamos haciendo en ese caso, estaríamos con un caballo reunido, básicamente es ir llevando toda la fuerza, concentrando toda la potencia del caballo en las patas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, es desde las patas donde surgen los caballos, tienen que tener en cuenta eso, que es lo que vamos a ver ahora más adelante en la clase, son de tracción trasera. La propulsión del caballo nace de las patas, no de las manos. Bueno, un poco lo que veníamos viendo. ¿Cuáles pueden ser los defectos? La cruz. La cruz tiene que ser algo que se note, pero ni muy ni tan, ni calvo ni con dos pelucas, podríamos decir. Si es muy destacada, predispone a lesiones, y aparte me está indicando que evidentemente lo que es la musculatura de la espalda no estaría bien desarrollada, y si es casi inexistente, vamos a tener una montura que baila. En cuanto al lomo, acá tenemos dos términos, cifosis, que también lo pueden ver con X escrito, y lordosis. Cifosis es cuando el lomo está convexo. Una cosa es que yo busque convexidad en el dorso lomo cuando reúno el caballo. Y otra cosa es que si el caballo lo tengo paradito como estaba el caballo gateado, el caballo de la imagen anterior, el caballo parado, relajado, esté así con el lomo convexo. Eso es un defecto. Según el grado de convexidad que tenga, es más o menos peligroso el defecto. Pero en líneas generales es un defecto grave. El caballo en estación, relajado, tranquilo, comiendo pasto, no debe tener, el dorso lomo debe ser levemente cóncavo. La lordosis es el defecto contrario, cuando esa leve concavidad, en lugar de ser leve, es más marcada. Es muy común, ahora vamos a ver en imágenes, en caballos, por ejemplo, viejos, o yeguas que han tenido muchas pariciones. Vamos a verlos con ese famoso lomo hundido. Pero si yo tengo un caballo joven, un potrillo nuevo, y le veo el lomo muy bajo, con este defecto, es grave. ¿Por qué? Porque eso con el tiempo tenderá a ser cada vez peor. Y un caballo con ese lomo muy bajo va a ser todavía más difícil lograr ese grado de reunión. En la región de la grupa también vamos a tener grupas cortas o largas. Derribadas es cuando la grupa está caída, está como muy baja, o puede estar muy recta.
lo que vamos a ver también, tomo un poquito de agua, es que en cuanto a las grupas, también pasa un poco como la cabeza, como lo que veíamos en los perfiles frontonasales. Va a depender mucho también de qué raza estemos hablando, de qué tipo de caballo y para qué lo querramos. No es lo mismo la grupa que se va a buscar en un caballo de tiro pesado, o en un percherón, en un tiro argentino, que lo que vamos a buscar en un caballo de carrera. Acá en esta primera imagen lo que tenemos es un caso extremo, además de desnutrición, de cifosis. Fíjense, imagínense, por más que yo este caballo le logre mejorar el estado, tiene una cifosis y una grupa absolutamente derribada. Por más que yo le lograra mejorar el estado corporal a este caballo, difícilmente le logre mejorar, o no voy a lograr, mejorar la conformación del lomo. Ensillar un caballo así, lograr trabajar con un caballo así, es sumamente difícil. En las otras dos imágenes vemos ejemplos de lordosis. Fíjense este caballo probablemente sea un caballo de edad muy avanzada. Es común, si han tenido caballos que se les fueron poniendo viejos, que tengan el lomo así. Fíjense que ya se le notan las costillas, es decir, el estado corporal de este caballo no es bueno. Yo creo, podría deducir que probablemente debido a la edad que tiene, más allá de lo que se le debe comer. Y otro dato que es importante y curioso para ver, que también nos va a servir después para la clase de aplomo, fíjense cómo tiene parcialmente flexionadas las manos. Este defecto, que podríamos decir, este defecto de aplomo se llama corvo. Suele pasar en caballos de edad avanzada y tiene que ver que con los años y con el uso, según la actividad que haya tenido ese caballo, se producen lesiones degenerativas crónicas en las articulaciones del carpo, es decir, en las rodillas, y que generan fenómenos de artrosis que hacen que el caballo ya no pueda extender correctamente esas manos. Entonces las tenga constantemente en un estado de semiflexión, porque es el modo en que puede mantenerlo. Es decir, si los quisiéramos estirar ya tiene sobrehuesos, lesiones crónicas, es como nos pasa a nosotros también con los años, ya no pueden estirar bien las manos, y es el modo también en que no sienten tanto dolor. Entonces este defecto de aplomo que vamos a ver más adelante en la próxima clase, que es el corvo, lo vamos a ver en los dos extremos de la vida, en los potrillos recién nacidos, pero no por un problema óseo crónico, sino por un problema de que todavía los ligamentos no se estiraron, y en los caballos muy viejos. Y acá tenemos lo que yo les explicaba de las grupas, que también tiene que ver con las diferentes razas. Acá arriba tenemos un caballo de raza árabe, fíjense que tiene una grupa más bien larga. Normalmente la distancia, el largo de la grupa se mide entre lo que yo les había marcado como la punta de nalga o tuberosidad isquiática, y a ver si parece el puntero, y la tuberosidad coxal, que sería en este punto, que también es palpable. Esa es la distancia de la grupa. Si nosotros midiéramos esa distancia en este caballo árabe, es más larga que en este percherón, que si bien la foto es más grande, vemos que está no solo más corta, sino más inclinada. Una grupa corta e inclinada, en general, es una grupa donde todas las angulaciones de los miembros que van a seguir esos miembros posteriores van a estar asociadas a generar fuerza, no un trabajo de velocidad, sino de tracción y de fuerza. Por lo tanto, este tipo de grupa para este tipo de raza es deseable. Para un caballo árabe o un sangre pura de carrera, donde lo que buscamos en este caso es velocidad, son grupas largas y más rectas, no es deseable. La grupa del percherón en pura sangre de carrera no es deseable. Este tipo de grupas más largas, como la que tiene este caballo oscuro que tenemos acá, el puntero acá, sí me va a dar ángulos más abiertos en los miembros posteriores, permite un mayor desarrollo de velocidad. Si la grupa es demasiado recta, y lo que yo tengo es una yegua que el día de mañana quiero usar para reproducción, a veces lo que se busca para generar velocidad se contrapone a una formación del canal de parto. Recordemos que el hueso de la cadera es básicamente
la parte ósea del canal de parto, probablemente lo hayan visto en las clases de reproducción. Si Te tengo una- pregunto, Carolina, te pregunto, Sí. esa línea de la tuberosidad coxal y la otra tuberosidad, vos cuando te referís a que sea derecha es la inclinación de esa línea, ¿verdad? Que la inclinación Exactamente. tiene que ser para abajo si es de fuerza y más recta si es para velocidad. Exactamente, pero si Bien. es demasiado recta, Sí, me va a dar una angulación más apta para velocidad, pero a su vez, recordemos que todo el hueso de la cadera va a estar en una disposición que el día de mañana, cuando yo quiero que esa yegua para, probablemente tenga más dificultades. No significa que no pueda parir, pero sí, en general, no es una conformación que esté tan asociada a caballos de facilidad de parto. Si bien los caballos no es como la vaca, donde es mucho más, que la facilidad o la dificultad de parto está mucho más relacionada, mucho más común que haya distocias en la vaca, sí, de hecho, si nosotros vemos caballos en estado de asilvestrados, digamos, pues no hablamos de caballos salvajes, sino caballos que fueron domesticados en algún momento y perdieron esa condición de domesticidad, en líneas generales, o incluso en otras especies similares, en las cebras, en los burros, en líneas generales, la grupa tiende a ser más caída. ¿Por qué? Porque el caballo de Percevalsky, que son caballos también asilvestrados, es lo más parecido a un caballo salvaje que tenemos, tienden a tener la grupa un poco más baja. ¿y este caballo que está a la izquierda con el jinete? Este caballo es un paso peruano. Paso peruano. Exactamente, lo puse como ejemplo porque no sé si saben, este tipo de caballos tiene un tipo de andar muy característico, donde tiene un andar amblado, tiene un andar con gran desplazamiento. Bueno, ahí se ven en la mano, creo que es la mano. Sí, revolean las manos. Revolean las Braceo. manos. Y hacen la prueba con la copita de vino, que no se le vuelca la copita de vino, porque andan, tienen un movimiento donde uno los ve, si uno ve los miembros, se mueven muchísimo, muy exagerado, pero el jinete arriba prácticamente ni se despeina. Bueno, esa estructura... Ese movimiento de las manos se llama braceo en los Exactamente. peruanos. Y lo que vos estás diciendo es que el lomo del caballo y sobre todo la grupa permanece horizontal y no tiene movimiento, por más que va a una velocidad mayor que cualquier otro caballo. Exacto. Pero en general, en este tipo de caballos, yo lo puse para que nos diéramos cuenta, obviamente, de la raza de la que estamos, porque si le ponía un peruano de paso sin el jinete por ahí, o haciendo el movimiento era más difícil, son caballos de grupa corta. Mucho más corta que tanto el árabe como el sangre pura de carrera. Más corta y no tan caída, obviamente, como el percherón, pero son caballos de grupa más corta. Por eso lo que veo, lo que en una raza es un defecto, en otra raza es una virtud. Por eso tenemos que tener en cuenta cuando veamos un caballo morfológicamente, qué es lo que estamos buscando, para qué lo estamos buscando y dentro de qué raza estamos, ¿no? Carolina, ¿le puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, Hola, ¿cómo le va? Sí. Escúcheme, en el sangre pura de carrera, ¿quién transmite el famoso gen del caballo sillón? ¿El macho o la hembra? no está. A ver, hay un. Cuando te referís al caballo sillón, ¿te referís al bajo de lomo? Claro, exactamente. Sí. El convexo, el bien convexo. El convexo sería el caballo con sifosis, que habíamos dicho, que sería lo contrario a sillón. A ver. No, el cóncavo no es el que está para afuera. No. Ese de ahí arriba, exactamente. Este es el sillón, exactamente. Exactamente, ese es el sillón. Cóncavo. Ah, cóncavo, perfecto, me equivoqué, perdón. No, está bien. No, yo para no, porque me perdía yo. Claro, no, porque yo estaba acostumbrado a nombrarlo por, o sea, el antiguo criollo era cóncavo, era convexo en el tema de... No, déjelo, no importa. Bueno, no, lo importante es que en general no es un gen que esté asociado al sexo. Es decir, va a depender
de cómo se dé la herencia, es decir, no es que yo por elegir un padrillo o una yegua va a tener más o menos influencia, no está asociado al sexo el hecho de quién transmita esa característica. Como les decía En antes, ninguna raza. no. Y no, Claro, y no porque hay algo, perdón que la interrumpa, sí, sí. hay una, en la jerga, los creadores dicen que el que transmite el 2x3, no en todo, sino que es como, sería como un gen, se comportaría como un gen recesivo, que el que transmite ese caballo sillón, Sí. es el macho. Pero bueno, está bien. Usted me dice que no hay. No, yo no. Lo que sí pasa con los machos es que obviamente es mucho más rápido, si tienen ese defecto y lo transmiten, es mucho más rápido el impacto, como lo vamos a ver, porque tienen la capacidad, la yegua, salvando que apliquemos alguna biotecnología, nos va a dar un potrillo por año. En cambio, en una manada, el mismo padrillo, por ahí, si es transmisor, tiene ese gen de manera tal que lo transmite, lo tiene de manera dominante, rápidamente nos va a dar el impacto en las crías. Creo que vendría ahí, no sé si alguno, vuelvo a insistir, creo que había una genetista por ahí. Sí, acá estoy. Disculpame que levanté la mano. Si prendo la cámara se me corta. Soy Silvina, yo. No, sí. lo que estaba escuchando es que es cierto, no hay un gen que determine esa forma del cuerpo, porque las características, sobre todo de conformación, tienen que ver con musculaturas, huesos, articulaciones, y están muy diferenciadas según el tipo racial. Y aparte hay, salvo que sea un error congénito o un error, una mutación, que generalmente no nacen si tienen una malformación severa, es letal, lo que puede suceder es que hay algunas, o sea, las distintas razas tienen combinaciones, variantes diferentes combinadas que hacen que tengan ese tipo morfológico. Por eso, dentro de cada raza, por ejemplo, los petizos o los falabella, vamos a decir, Sí. tienen una combinación de variantes establecidas durante muchas generaciones que hacen que haya un rango, no son todos chiquititos, hay un rango de alturas dentro de lo que es chiquitito. Y lo mismo ocurre con los caballos pesados. Tienen preponderancia de las medidas transversales sobre las longitudinales. Y eso está determinado por una combinación de un montón de genes, no es uno solo. Exacto. Entonces, cuando en la jerga se dice si un tercio hereda tal característica, puede ser que tenga un componente recesivo, pero está dentro de las probabilidades de heredar algo que pertenece a un rango de variaciones. No sé si se entiende. O sea, Sí. de la descendencia no salen todos iguales. ¿Sí? Sale una proporción, el 25% puede salir así, el 25% puede salir así, y depende de con qué yegua se está juntando, y con todas las combinaciones que tiene esa yegua. O sea que no se puede predecir exactamente por un cruzamiento cómo va a ser el lomo, hay que ver un montón de características. Disculpa. No sé si confundí más la cosa, ¿no? Pero... No, me parece... Hay prepotencia. Hay prepotencia hereditaria, por ejemplo, la inserción de la cola es un carácter que está en los árabes, que si cruzamos cualquier otro caballo con un árabe, es muy probable una alta proporción de la descendencia que tenga cola en inserción alta. Es un carácter, se llama prepotente, y a veces lo determinan no porque esté ligado al sexo, sino porque los padrillos que se eligen tienen la cola de determinada manera. No sé si compliqué más el asunto. No, me parece perfecto. Sí. Yo tengo una consulta. Tengo un caballo criollito que tiene también hiperlordosis, pero acá no sé si es algo que se dice en el campo o si es específicamente así, que dicen que es cuando vos lo empezás a montar muy temprano, cuando no calcificó la columna, empiezan a quedar con un poco de lordosis. Mirá, la verdad que no sé qué sería montarlo muy
muy temprano como para que lo hayas afectado de modo tal que no... Antes de los 5 años. Sí, Claro, pero- antes de los 5. Sí, 5 años porque estaría, sobre todo en una raza tipo criolla que no es precoz, alcanzaría el estado adulto. La mayoría de los caballos los terminamos montando antes de los 5 años. En general un caballo criollo a partir de los 3, 4 años ya está entrando a doma. Y la realidad es que no... Es demasiado. ¿Cómo? Me parece que es demasiado, no termina de dosificar a los 3, 4 años, ya para ser montado. ¿Para empezar la doma? Y sí, si es de abajo, bueno, pero si es de arriba, un caballito de 3, 4 años, no sé. Y pero imagínate que los caballos de carrera a los 5 años ya no corren más. Son criterios, Los caballos de criterios. carrera a partir... ¿Cómo? Digo que son criterios. No. Claro. No, pero más allá, a ver, más allá de los criterios de si estamos de acuerdo o no, a lo que yo me refiero es que no estaría asociado que vos va a ir a otro montón de defectos. Probablemente es un caballo que si no lo manejas con cuidado, digamos, no estoy recomendando que se lo empiece a domar un caballo a los 3, 4 años, claramente, eso está en decisión de cada uno. Lo que no asociaría que nosotros comencemos con la doma en un problema de osificación y de desarrollo a nivel del lomo. Sí, probablemente a nivel del aparato locomotor, todo lo que tendría que ver con el desarrollo de sobrehuesos, de exóstosis, de lesiones agudas y crónicas a nivel de los miembros, sí. En lo que tiene que ver con la conformación del dorso lomo, no estaría asociado a que yo a un caballo lo comience, porque aparte, como decía Cintia, si no me equivoco, los caballos, más allá de estemos o no de acuerdo, los caballos de carrera entre 2 años y medio y 3 están corriendo. Está bien que es una raza mucho más precoz que el criollo, pero no significa que todas las yeguas sangre pura de carrera tienen lordosis. Claro, no, No, es lo sí, que sí, decía, digo, obvio. a los 5 Yo me años el refería... caballo ya creo que no corre más. No. No. Un caballo de carrera de 5 años. Y no todos tienen ese problema, digamos, en el dorso. No, obvio, lo que yo me refiero es que acá dice la gente de campo que al cargarle mucho el peso del jinete, cuando es un caballo muy jovencito, o sea, de 3 años menos, al verlo grandote de cuerpo ya se le empiezan a subir y lo que dicen es que al cargarle tanto peso empezás a deformarle la columna porque todavía no llegó a calcificar. Sí, yo lo asociaría más, probablemente lo que sí te va a pasar es, no vas a tener un correcto desarrollo muscular, es decir, cuando nosotros vemos también el dorso lomo de un caballo, no es solamente cómo está la columna vertebral, que yo creo que ahí tiene que ver más con una construcción de base, sino con también el nivel de desarrollo muscular que desarrolla ese caballo. Hay también monturas, hay distintos tipos de monturas, pero hay monturas que según cómo están adaptadas al tipo de caballo que tenemos, favorecen o no una compresión inadecuada de los músculos y pueden hacer que esos músculos se atrofien y la conformación de ese dorso lomo no sea la más adecuada para el caballo. Es decir, hay un montón, es muy amplio el espectro. Yo, en lo personal, no asociaría específicamente el defecto de lordosis a que yo haya arrancado a domar el caballo temprano. Sí puedo afectarlo desde otro montón de lugares, en cuanto al desarrollo muscular del dorso lomo, en cuanto a cómo va a ser la conformación. Me preocuparía sobre todo más de la estructura ósea de los miembros, que van a estar sosteniendo el peso y el trabajo que yo les voy a hacer. O sea, claramente si lo afectaste a nivel de desarrollo óseo en el dorso lomo por cómo lo usaste, también lo vas a ver en los miembros seguros, porque es donde más te va a repercutir. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que esté correcto, eso está en cada raza, en la precocidad que tiene y en el modo en que en cada uno encare la doma. En la edad, en domar un caballo a partir de los 3 años, ¿no? Pero se hace. Para poner un comentario, también siento que depende mucho del porcentaje de peso que usted le ponga versus el porcentaje del caballo. No es lo mismo un jockey que pesa, no sé, 60 kilos con un caballo bien grande que una persona de 80 con un caballo criollo, ¿verdad? Exactamente, y el tipo de doma también, o sea, se puede ir más lento, ustedes sabrán, obviamente, hay distintos tipos de modo de domar y tiempos
de respetar los tiempos en que se va domando un caballo, ¿no? Pero bueno, es muy amplio ese tema, presta para mucho. Vamos a ver ahora. No, por favor. Las extremidades, sería el tercer gran grupo que veíamos en la conformación de un caballo. Y acá vamos a definir un par de... Un par de definiciones, vamos a hacer un par de definiciones como para orientarnos antes de hablar específicamente de manos y patas. Lo primero que vamos a definir es el centro de gravedad. El centro de gravedad es, podríamos definirlo como un punto imaginario, que si nosotros pudiéramos agarrar al caballo de ese punto, como si le cruzáramos un alfiler en un caballo pequeño, todo esto es muy figurado, lo tomáramos de ese punto, el caballo está en equilibrio, es decir, no se nos va a ir, y lo levantamos, no se nos va a ir ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Es el punto de equilibrio de un caballo, en este caso no montado, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se define ese punto? Por la intersección de las líneas que van desde, nuevamente, el encuentro, trazamos una línea desde el encuentro hasta la punta de nalga, y la alzada del caballo, es decir, el punto más alto de la cruz hacia el piso, el punto donde está la intersección de esas dos líneas, en el plano medio del caballo, es el centro de gravedad del caballo. Estás pasando por atrás del menudillo, ¿verdad? Sí, porque este caballo tiene la mano izquierda retrasada, pero no necesariamente. No necesariamente. No. De hecho, si lo parara más alineadito si yo lo tuviera, en realidad yo dibujé estas líneas sobre una imagen de un esqueleto de un caballo. Lo lógico es, si yo voy a tomar la alzada del caballo, es que las manos estén alineadas. Las patas no es tan necesario, pero las manos deberían estar en la misma línea. Lo que vos me estás marcando sería un defecto. Si yo estoy tomando en este momento la alzada, estaría tomándola mal, digamos, básicamente. Debería hacer que el caballo, la mano izquierda, la adelante un poquito. Pero bueno, para la idea de entender un poco cómo encontrar el centro de gravedad, me servía la imagen. Está bien. Voy a tener que buscar otra. No, porque me confundí, porque yo estoy buscando puntos de referencia y como vi justo la raya, enseguida lo acepté enseguida. Bueno, esa no. Ahora bien, vamos a definir también el polígono o plano de sustentación. Si nosotros tenemos el caballo ahora sí alineado, lo paramos y alineamos mano izquierda con mano derecha, pata izquierda con pata derecha. Y trazamos un rectángulo, vamos uniendo con líneas, mano con mano, mano con pata, pata con pata. Espero que me estén entendiendo porque estoy haciendo un nudo. Bueno, lo que nos resulta si trazamos eso con una tiza, con una línea, con algo en el piso, nos queda un rectángulo, que será más largo, más corto, según si estemos hablando de un petizo, un percherón, un caballo de carrera, no importa. Pero nos va a quedar un rectángulo. Si yo trazo las diagonales de ese rectángulo, me va a dar el centro del polígono de sustentación. Lo que sería, si yo planteo el caballo parado en sus cuatro patas, la intersección de esas dos líneas sería el centro del polígono. ¿Dónde creen, si yo tratara ahora de trasladar lo que era el centro de gravedad sobre este dibujo del polígono de sustentación, ¿dónde creen que me quedaría el centro de gravedad? ¿En el mismo punto del polígono de sustentación o en otro lugar? No, más hacia adelante. Más adelante. Hacia las manos. Hacia las manos. Yo digo hacia atrás. Hacia las manos, sí. No, hacia las manos. A unas 2/3 partes más o menos de las manos hacia el centro del polígono. ¿Y por qué? Por el peso de la cabeza. Muy bien. Muy bien. Si yo proyecto esta línea, este centro de gravedad que habíamos trazado antes en este dibujo donde el caballo está mal parado, en el polígono de sustentación, el centro de gravedad me queda hacia adelante. ¿Por qué?
porque lo que han dicho muy bien, la cabeza y el cuello del caballo nos queda por fuera de ese polígono de sustentación. Y tiene un peso. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Primero que nos va a dar un dato sumamente importante, que es que las manos soportan más peso que las patas. Es decir, los miembros anteriores van a soportar mucho más peso, en proporción, bastante más peso que las manos. Alrededor de un 55-60% del peso corporal el caballo lo va a soportar con las manos, y alrededor de un 45-40% del peso va a ir con las patas. Ya sea, estemos... ¿Cómo? ¿Dijo alguien algo? Bueno. Sergio habló. Sí, pero no sé. Bueno, sigo. No, siga. La diferencia en cuanto al peso que van a soportar las manos respecto de las patas. Se explica por lo que veíamos recién. En esta imagen un poco, bueno, claramente el porqué de esa sobrecarga sobre las manos, pero lo que también me resulta, quiero que vean en esta imagen, y que nos va a servir para entender las funciones que van a tener. Nosotros vamos a decir que las manos y las patas tienen una función propia a las manos y una función propia a las patas y una función común. La función común de manos y patas, de miembros anteriores y posteriores, va a ser el sostener al caballo. Pero a su vez, las manos van a tener una función propia y las patas otra función propia. Y acá lo que quiero que vean es, en el caso de los miembros posteriores, están articulados al hueso de la cadera, es decir, al coxal, en la articulación coxofemoral, y a través de la articulación lumbosacra, ahí se me fue, de la cadera con el sacro, sacroilíaca, ay por Dios, se me había hecho el mar, de articulación sacroilíaca, vamos a ver que los miembros posteriores articulan con lo que es la columna vertebral, lo que se llama esqueleto axial. El esqueleto axial es todo lo que es cabeza, vértebras, coxal. Y el esqueleto apendicular estaría dado por los miembros. Como ven, los miembros posteriores terminan articulando a través de huesos con la columna vertebral. En cambio, en los animales domésticos en general y en el caballo en particular, si nosotros quisiéramos amputarle una mano a un caballo completamente, podríamos separar toda la mano sin haber en ningún momento tocado una articulación. Es decir, la escápula en ningún momento articula con la columna vertebral. Está sostenida y mantenida en su posición por la fuerte musculatura que tienen los caballos en la región de espalda y hombro. Al darse esa unión por fundamentalmente músculos y no por articulaciones, esa unión es una unión basada en la elasticidad. Es decir, al ser músculos, los músculos tienen la capacidad de extenderse o contraerse y cuando cede la presión, vuelven a su posición original. Esa función de elasticidad está muy asociada a una función de amortiguación, que es la función propia que vamos a ver de los miembros anteriores. ¿Se entiende la gran diferencia? El hecho de que los miembros posteriores, al articular por medio de huesos, no tienen una función amortiguadora, en cambio los miembros anteriores sí, porque están sostenidos en su posición en base a músculos que son elásticos. Y los posteriores son más rígidos, y los anteriores más elásticos. Exactamente. Entonces pueden tener esa función de amortiguación. Los miembros anteriores entonces, me voy a los últimos, tienen como función común con los miembros posteriores sostener en posición, en pie al caballo, pero tienen como función propia la amortiguación. Y eso está basado en esa unión muscular al esqueleto axial que tiene el caballo. ¿Cuáles son los huesos que tenemos dentro del miembro anterior? ¿Cuáles son las regiones que tenemos? La escápula o paleta, se la llama también en el campo. Tenemos el húmero, forma la articulación del encuentro o el hombro. Este es el codo del caballo,
el radio y el cúbito en el caballo están fusionados en un gran hueso, como en un único hueso, están unidos entre sí. La región de la rodilla, que se conoce también como carpo, tiene dos filas de huesos muy chiquititos que articulan entre sí, en los que pueden asentar lesiones en caballos de edad avanzada, como habíamos visto, o en caballos que, por ejemplo, estando estabulados, o por la costumbre de manotearse, golpean constantemente las rodillas, suele haber deformaciones a este nivel. Y desde la rodilla hacia abajo, las estructuras y los huesos que tenemos son exactamente iguales, en los miembros anteriores como en los posteriores. Vamos a tener, en el caso del miembro anterior, este hueso que se conoce de modo coloquial como caña, es el tercer metacarpiano, que tiene a su vez a los costados dos rudimentarios, que serían los huesos, los dedos del caballo primitivo que se fueron atrofiando, el segundo y el cuarto dedo, que se conocen como metacarpianos rudimentarios. Y acá, bueno, tenemos lo que se conoce como menudillo o nudo. Estos huesitos que están acá son los sesamoideos, que tratan como de adaptar un poco la articulación y la unión entre la caña o metacarpo y los tres huesos estos que son la primera, la segunda y la tercera falange. La tercera falange va a estar contenida dentro del casco. Y como les dije, bueno, desde acá hacia distal, hacia abajo, es común tanto en manos como en patas. Miembros anteriores como posteriores. Si vamos a los miembros posteriores, tenemos la región de la nalga y muslo, la babilla, que es la articulación femorotibio-rotuliana, este es el fémur, esta es la patela o rótula, la tibia y el peroné o fíbula están fusionados también en el caballo, como ocurría con el radio y el cúbito. Esta región es la que le solemos llamar garrón, o tarso, es el modo correcto anatómico de llamarlo. El hueso más característico que forma la punta del garrón es el hueso calcáneo. Y del tarso hacia abajo tenemos los mismos huesos que veíamos en las manos, con la diferencia que a la caña, en lugar de llamarle metacarpo, le llamamos metatarso. Función común, sostén. ¿Cuál va a ser la función propia de los miembros posteriores? La propulsión. Que tenía que ver un poco cuando hablábamos de la reunión de los caballos, cómo llevamos nosotros toda la potencia del caballo hacia atrás, nosotros manejándolos a través de nuestro manejo del asiento y de las riendas, Cuando viste que vos tomás el punto de delante, cuando te vas para atrás, ¿cuál es? ¿La tuberosidad isquiática o es antes? La tuberosidad isquiática. Isquiática, está bien. Sí, sí, está bien. Gracias. Pero tocas acá. En realidad, lo que haces vos, si nosotros tuviéramos ahora una cinta métrica y vamos a tomar el caballo, lo que tratamos son lugares donde medianamente, más allá de lo gordo o lo flaco que esté el caballo, medianamente lo podemos llegar a tocar. Está cerca el hueso de la piel, digamos, hay poca capa muscular. Entonces te pones a palpar ahí y donde tocas hueso a esa altura sería la tuberosidad isquiática. Lo mismo en el encuentro. Son puntos óseos salientes que le llamamos, ¿no? Y ahora vamos a pasar a otra estructura sumamente importante, obviamente común en los cuatro miembros, que es el casco. Probablemente hayan escuchado: sin pie no hay caballo, sin casco no hay caballo. Yo creo que sin un montón de cosas no hay caballo, pero realmente la sanidad y el estar atentos a la salud del casco del caballo es sumamente importante, del pie del caballo en general. Va a haber muchas patologías que pueden derivar incluso en problemas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la infosura, que es realmente un cuadro insidioso, puede ser grave, incluso comprometer la vida de los caballos. Por eso es importante que sepamos cómo está conformado el casco para entender qué es lo que pasa en muchos de los procesos que lo afectan, y por qué es importante su funcionamiento y tratar de mantener el funcionamiento del casco como corresponde. Cuando vemos, en este caso lo que tenemos es el pie del caballo, sacamos el estuche córneo, lo que sería el casco en sí. Voy a sacar con el dedo acá. Lo que tenemos es la muralla, que sería la pared
externa del casco, visto de los costados. El casco crece desde lo que se conoce como rodete coronario, que sería a este nivel, a ver, se me perdió el puntero, acá, ahora lo vamos a ver mejor en otra imagen que tenemos en la próxima diapositiva. Y si nosotros levantamos el casco, tenemos la suela, que normalmente no apoya en el suelo, sino que con un casco bien desvasado y bien trabajado, la suela no toma contacto directo con el suelo. Lo que sí toma contacto directo con el suelo es la pared, acá, y la ranilla. La suela no, la pared toma contacto con el suelo, la ranilla también. La ranilla suele tener dos lagunas laterales, que muchas veces cuando levantamos la pata del caballo y vamos a limpiar el casco suele estar llena de todo, es importante mantenerla limpia, y una laguna central, acá a este nivel, tenemos los talones, y otra estructura importante es la línea blanca. En cuanto a dureza, podríamos decir, es mucho más duro la consistencia y el tejido córneo en sí, que forman la pared y la suela. La línea blanca sería la estructura de unión entre la suela y la pared, y es mucho más, menos firme. Y es ahí donde deben ser colocados, cuando colocamos una herradura, cuando el herrador coloca herraduras, donde introduce los clavos de la herradura, en esa línea blanca. Y es también, si la línea blanca no está sana, al ser de una dureza, una contextura mucho más, menos dura que el resto del casco, puerta de entrada puede ser de infecciones también, o sea que es un lugar donde tenemos que estar atentos también, donde si hay un proceso infeccioso en el interior del casco, a veces vemos que empieza a drenar por esa línea blanca. Ese es un lugar para estar atentos. Acá, bueno, un poco medio borroneado, pero tenemos las mismas estructuras. Acá lo que me interesa que veamos es cómo se suele denominar, probablemente cuando vean herrajes, esto lo van a ver mejor. Si nosotros tomamos un casco y lo vemos en esta imagen, lo vemos desde abajo, levantamos el casco y lo vemos desde la suela, trazamos una línea que lo divida en dos mitades iguales. Normalmente el casco se lo puede dividir en 8 partes. No sé si me siguen. Divido el casco a la mitad y lo divido en 8 partes. Me quedan 2 mitades iguales, con 8 estructuras de cada lado. Y que tienen un nombre que se usa tanto cuando hablamos de herrajes, como también para identificar dónde asienta una lesión en el casco. El primer octavo, el que está en la cara anterior, se conoce como pinzas. Los segundos 2 octavos se conocen como hombros o mamillas. Los 4 octavos restantes se conocen como cuartas partes. Y por último, el octavo que me resta son los talones. ¿Por qué es importante? Bueno, por un lado, como les digo, bueno, hay patologías donde el dolor va a sentar, vamos a decir, al caballo le duelen las pinzas, por eso en general lo que hace es echarse para atrás. Por ejemplo, en linfosura, el dolor de los caballos suele asentar a nivel de las pinzas, es decir, a nivel de la cara anterior del casco, entonces los caballos, por ejemplo, los vamos a ver, si el dolor es más agudo en las manos, recostados hacia atrás, lo que se llama plantado, tratando de cargar peso en los talones y de liberar la presión en las pinzas. Por eso es importante que sepamos ubicarnos en las partes del casco. Podemos tener, por ejemplo, fracturas en el casco. Fracturas que pueden ser transversales, así, o verticales. Y podemos decir que la fractura está en cuartas partes, que sería este nivel. Por otro lado, y ahora vamos a ver por qué, cuando nos colocan las cerraduras, cuando al caballo le colocamos cerraduras, van a ver que los clavos no se colocan hasta los talones. Una herradura con clavos hasta los talones es una herradura mal colocada. Las cerraduras deben ir hasta mitad de cuartas partes. No las cerraduras, los clavos, perdón. La herradura ocupa toda la suela, digamos, todo lo que sería el largo del casco,
pero los clavos de la herradura deben ir aproximadamente hasta mitad de cuartas partes. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, el casco cuando el caballo pisa no es una estructura rígida, sino que tiende a expandirse hacia los laterales, sobre todo a nivel de la segunda mitad de cuartas partes y los talones. Otro dato importante también en cuanto a proporciones, que lo vamos a ver un poco más adelante, en un casco bien proporcionado, si yo tomara el largo que va desde el talón, el rodete coronario a nivel del talón, hasta la suela, y del rodete coronario hasta la punta de la pinza, en líneas generales, este largo es el doble que este en un casco bien conformado. En esta imagen, lo que vemos un poco es un corte transversal de un dedo equino, donde tenemos la primer falange, la segunda falange, la tercer falange. La tercer falange de un caballo tiene la forma como una media luna, una cuña. Es un huesito muy chiquitito, que está metido como en forma de punta, como se ve acá. La cara anterior de la tercer falange normalmente tiene que tener una ubicación, está sostenida, entre otras cosas por los tendones, el músculo extensor, que es esta banda que se ve acá, y el tendón del músculo flexor está sostenida en posición, y la cara anterior de la tercer falange debe ser paralela a la pared del casco. Si esta relación de paralelismo se pierde, como ocurre en la infosura, tenemos un problema. Según el grado, que es lo que se dice cuando rota la tercer falange. Según el grado de rotación, va a ser la gravedad del cuadro. Lo vamos a ver más adelante. Acá en esta parte tenemos otra estructura que es muy importante en el casco, que es la que se conoce como almohadilla plantar. La almohadilla plantar es básicamente una estructura de tejido conectivo, tejido conjuntivo, que se ubica dentro del casco, que forma parte del aparato fibroelástico del pie. El aparato fibroelástico del pie del caballo es un sistema que está formado por esta almohadilla plantar, por unos cartílagos alares que están en relación a la tercer falange, que no es importante que lo sepan específicamente, pero sí que conforman parte de este aparato fibroelástico del pie, que la función principal es, cuando el caballo apoya ese casco, una mano, una pata, al momento del apoyo, que carga el peso sobre ese miembro, la ranilla, que como yo les había dicho, toma contacto con el suelo, comprime la almohadilla plantar, y esa almohadilla plantar, que es una estructura de tejido conectivo, se expande hacia los laterales, empuja los cartílagos, y lo que hace es descomprimir las presiones. Toda la fuerza que está cayendo en un punto sobre ese miembro se descompone en varias direcciones, haciendo que el impacto sea menor. Cuando el caballo levanta nuevamente ese miembro, esas estructuras que se expandieron hacia los laterales se contraen y vuelven a su posición. Esto quiere decir que todo lo que es el tercio posterior del casco, normalmente, fisiológicamente, no es una estructura rígida, es una estructura que debe tener un cierto movimiento. Estamos hablando de un movimiento que no supera los 2-3 milímetros hacia cada lado, pero es un movimiento que es importante. ¿Por qué? Porque no solo permite descomprimir las fuerzas que implican el apoyo. Imagínense, por ejemplo, en un caballo de salto, los miembros anteriores de un caballo de salto, que una vez que pasa la valla, caen, o en un caballo de carrera, el mecanismo que tiene el caballo para que eso no sea tan grave o que pueda adaptarse es con este aparato fibroelástico. Además, ese efecto de expansión y de retracción, a medida cuando apoya o cuando levanta el miembro, ayuda a que cuando el caballo apoya el miembro y todo ese sistema fibroelástico se expande, va a comprimir todos los plexos venosos que están dentro. Van a ver que el casco es una estructura sumamente irrigada. Cuando el caballo apoya, todo este sistema no solo se expande, sino que comprime todas estas estructuras venosas y favorecen el retorno venoso. Que la sangre vuelva
hacia el corazón. Digamos. Cuando el caballo levanta la mano, estas estructuras se contraen, los vasos se relajan y la sangre puede ingresar. Es decir, actúa como un efecto de bombeo. Por eso también, no sé si alguna vez alguno lo escuchó, es como que el caballo no tiene un corazón, sino que tiene 5. Cada uno de los miembros tienen en este aparato fibroelástico un sistema que ayuda al bombeo de sangre y al retorno venoso de la sangre al corazón. Es una estructura que favorece también la irrigación correcta del casco. Todo esto que estamos viendo, que por ahí espero no resulte demasiado confuso, va a ayudar también más adelante a comprender cuando veamos la infosura. Y como dice... ¿Puedo hacerte una pregunta sobre esto último que dijiste? Sí. En un caballo que o en caballos estabulados que pasan gran cantidad de horas en el corral y prácticamente no realizan este proceso de expansión y contracción con sus manos y con sus patas, ¿eso puede repercutir a futuro en el funcionamiento de su corazón? ¿De su corazón te referís al corazón? Al corazón real. No. Sí puede afectar en el funcionamiento, en la fisiología adecuada de ese casco. En sí el caballo, obviamente, cuando hablamos de un caballo que pasa demasiadas horas estabulado, va a ser un cúmulo de complicaciones, ¿no? Obviamente tenemos que entender que le estamos modificando bastante sus condiciones normales de vida. Recordemos que el caballo es un caballo... es un animal gregario, que le gusta estar en compañía, que está acostumbrado a comer durante más de 12 horas, o sea, hay un montón de condiciones que van más allá de la sanidad del casco. El hecho de que un caballo permanezca demasiado tiempo en estación, lo que sí puede hacer más que nada es comprometer el funcionamiento a nivel de ese casco en particular, o de los cascos en general. Vamos a ver modificaciones en la morfología. Muchas veces pasa a caballos que han tenido lesiones, que tienen lesiones en una mano y que están mucho tiempo en reposo, parados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sobrecargan mucho la mano contralateral. Tengo un caballo con una lesión en la mano izquierda. Y al poco tiempo, o superado el proceso en la mano izquierda, empezamos a tener problemas en la mano derecha. ¿Por qué? Porque estuvo sobrecargando mucho peso sobre esa mano. Todo este mecanismo que yo le estoy diciendo de expansión del casco y de fisiología natural del casco se va a ver comprometido, pero no llega a un daño sistémico tal como para afectarlo a nivel del corazón real, ¿no? Sí, también es importante, por eso lo que les marcaba, herrajes defectuosos también pueden afectar. Si yo coloco los clavos más allá de lo que les decía de la mitad de cuartas partes, voy a bloquear este mecanismo de expansión del casco. O sea, la ranilla va a apretar la almohadilla, pero la almohadilla va a empujar y se va a encontrar contra una pared y va a generar dolor. Una pregunta, Carolina. Sí. ¿Cada cuánto es recomendable en un potrillo en formación con una pequeña deformidad de desviación hacia afuera o hacia adentro, hacerle un desvasado correctivo? Porque hasta los 3 meses corrigen, hasta los mes y medio, 2 meses más o menos corrige, pero después hay que ir corrigiéndolo a eso, para que quede derechito el miembro anterior o el miembro posterior que tenga defectuoso. Sí, obviamente ahí sí tiene que ver con lo que hablábamos antes de el desarrollo óseo. Cuando estamos hablando de potrillos, donde todavía a nivel óseo estamos en desarrollo, es una buena oportunidad para ir corrigiendo con un desvasado los defectos de aplomo. Bueno, en general, entre mes y medio, como no mucho más seguido que eso, sería una buena opción. Dependerá obviamente de la gravedad del defecto. Si el defecto es leve, no necesitas una asiduidad tan grande de desvasado. Y obviamente también dependerá del manejo que tengas, de la docilidad que tengas de tus potrillos, ¿no? Pues siempre estamos hablando tiene que ser obviamente un animal que esté manoseado, por lo menos, que sea dócil, que no sea una situación más estresante y peligrosa que
pero no más allá del Sí, yo le aplico lo que dicen los yanquis, que le dicen imprinting. Sí, ajá, está muy bien. Nace y estoy, desde que nacen hasta los 4 o 5 ya el potrillo quiere jugar con uno, lo conoce, pierde la amenaza, todo. Está. Sí, 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 hay que tener cuidado a veces porque pierden demasiado la confianza y creen que somos parte de la manada. Pero bueno, sí, sí, suele ser un buen manejo, porque cuanto uno antes los pueda manosear, y también es una buena alternativa el poder iniciar identificando correctamente los defectos de aplomo e iniciar un desvasado temprano, ¿no? Bueno, y continúo, no queda esta, si no me equivoco, es la última diapositiva. Acá lo que vemos es, nosotros lo que yo les decía es, teníamos dentro del dedo del caballo, teníamos 3 huesos, las 3 falanges, en realidad tenemos primera, segunda, tercer falange, dentro de lo que es el casco la tercer falange, a su vez hay un pequeño hueso que se llama navicular o sesamoide, que también, los sesamoides son huesos que lo que ayudan es a favorecer el modo en que articulan los 2 huesos más importantes de esta articulación, que serían la tercera y la segunda falange. Tenemos el casco, que sería el tejido córneo, y entre lo que sería la estructura ósea y el estuche córneo o casco, un tejido conectivo que se conoce como corion o dermis unguial, o van a encontrarlo como distintos, o láminas sensitivas, hay distintos nombres, que básicamente es una estructura muy irrigada, que en su parte superior es de donde da origen al casco, es decir, tenemos que entender que el casco del caballo siempre crece desde este borde coronario hacia distal, no es que crece en toda la superficie, es como nosotros, como nos pasa a nosotros. Si yo me martillo un dedo en la punta del dedo, probablemente me pone un poco negro, no pasa nada. Si yo me martillo el dedo o me lo cierro con una puerta cerca de la cutícula, si el golpe fue muy fuerte, lo que nos puede pasar es que se nos caiga la uña o que nos crezca feo. Bueno, acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque la uña nos crece desde ese borde, desde el borde que le llamamos de la cutícula, que sería nuestro borde coronario. Bueno, esto es lo mismo. El borde coronario, de donde crece la pezuña del caballo, es esta estructura que está acá. Cualquier lesión crónica, sostenida en el tiempo, que no sea bien curada a este nivel, puede afectar directamente el crecimiento de esa porción de pezuña en el caballo. Es lo que vemos, por ejemplo, puede terminar cicatrizando, pero a partir de ese entonces la pezuña crecer de un modo deformado o ineficiente, una pezuña, un casco, perdón, pezuña estaría hablando de una vaca, un casco de menor calidad. Por eso es importante estar atentos, no dejarnos estar si vemos lesiones a este nivel. Y después, toda esta estructura que, como ven acá, es muy irrigada, sumamente irrigada, que va a recubrir a la tercera falange, es esa dermis unguial, está formada por una serie de laminillas. Muchas laminillas, una al lado de la otra, que interdigitan y se unen firmemente con las laminillas que, como ven, acá en esta imagen lo que tenemos es un corte de la pared del casco, de lo que sería la muralla, y lo separamos. Tenemos la laminilla del corion o de la dermis unguial, y las laminillas, fíjense que llama láminas sensitivas. ¿Por qué? Porque estas van a estar irrigadas, pero van a estar inervadas también. Si yo tengo una inflamación a este nivel, al caballo le va a doler. Si cuando colocamos una herradura, en lugar de meternos por la línea blanca y salir a este nivel con el clavo, nos metemos un poco más adentro y llegamos a tocar esta superficie, al caballo le va a doler, porque no solamente está irrigado, sino que también hay inervación. En la cara interna del casco tenemos otro montón de laminillas que no están inervadas, pero que sí interdigitan perfectamente y están absolutamente unidas con este corion o lámina sensitiva que decíamos. Es decir, esta estructura, junto con lo que veíamos de los tendones y todo lo que vimos en las diapositivas anteriores, son los que mantienen esa tercer falange adecuadamente apoyada en el casco, ubicada en el casco, y que permiten el funcionamiento adecuado del casco del caballo. Recordemos que los caballos primitivos
tenían originalmente 4 dedos, 3 dedos, o sea, a medida que el caballo fue adquiriendo altura y movilizándose cada vez mayores distancias, fue perdiendo los dedos que tenía, y por lo tanto hoy está parado cada uno de sus miembros en un único dedo. Por lo tanto, todas estas estructuras que estamos viendo tienen que ver con esa adaptación. Un caballo de mucho mayor tamaño, un caballo preparado para recorrer grandes distancias, que encima nosotros sí utilizamos como atleta, y que tiene que soportar todo ese peso en un único dedo. Dividido por 4, ¿no? Pero bueno, por eso es importante conocer la anatomía del casco y entender la importancia de la sanidad de estas estructuras. Bueno, creo que hasta acá fue la clase de hoy, nos quedan 15 minutos, creo, un poco más o menos. No sé si tienen alguna pregunta. La clase que viene vamos a ver el tema de aplomos, y vamos a ver un poco también qué es un caballo sano, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para identificar un caballo sano, para luego sí ya ir viendo cada una de las enfermedades que pueden ir afectando a los caballos.